Hola, soy Cristian Valencia, escritor y periodista desde hace muchos años. Como periodista tengo una columna de opinión en El Tiempo y he hecho crónicas en la mayoría de revistas del país. El año pasado me dieron el premio Simón Bolívar por una columna que hice sobre el hambre de los niños guayús en La Guajira en el 2014. Creo que fue por ahí que empezó a estallar el tema. Y nada, pues quiero recomendar de manera muy fehaciente la lectura de la novela Perdidos en Carson City, porque si bien es un western, respeta la arquitectura del western de manera muy superficial para introducir las violencias que hemos vivido en Colombia en los últimos 15-20 años. Es una novela sobre la violencia de Colombia, con una estética de novelas de vaqueros del siglo XIX en los Estados Unidos, que hicieron famoso a Kruger, o los que hizo el Spaghetti Western, como Marcial Lafuente Estefanía. Pero esta novela tiene de novedoso, primero, que tiene una estructura temporal que rompe el tiempo lineal por completo, porque pienso que la violencia de nosotros que hemos padecido, digamos, ha sido cíclica. Creo que no miento al decir que la mayoría de las personas que están viendo esto han vivido una violencia detrás de otra, no importa que hayan nacido en el 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 2000. Hemos vivido tantas violencias que no sabríamos por cuál empezar. Esta novela habla de un pueblo mítico que se llama Carson City, como el legendario Carson City de los Estados Unidos, que era la ruta de los vaqueros y los malandros en el siglo XIX. Era Dodge City, Kansas City, Carson City. Pero este Carson City, empezando porque se escribe mal en español, o sea, se castellaniza mal porque es con C y con I's latinas, y todos los personajes tienen nombre de vaqueros legendarios como Speedy, Bob, Jim, pero todos están escritos en castellano. Mary Jane con Y, Jim con Y, Speedy con E y S, el salón es el salón, y tiene todos los ingredientes que tenían los western del siglo XIX, es decir, tiene un comisario que no sirve para nada, tiene un ayudante de comisario que es un imbécil, tiene un salón donde hay prostitutas, tiene un pistolero desarmado, un ladrón de bancos. Pero en la medida que uno va metiéndose en esa estética aparentemente inofensiva del western de los Estados Unidos, va descubriendo paso a paso una cantidad de anacronismos que hablan directamente del país, de Colombia, de las violencias de Colombia. No habla de guerrilla, ni de paramilitares, ni de ningún año particular. Habla sencillamente de lo que ha producido psicológicamente la guerra en las personas de aquí, sin pasarles ninguna cuenta moral, ni ninguna cuenta ética, por más de que hayan sido los más bandidos y los más matones. Están en Carson City para recuperarse. Ellos se inventan ese pueblo porque no quieren recordar el pasado del que vienen. Todos vienen de unas guerras malditas, todos han sufrido los estragos de una guerra. En esa novela están todas las formas de violencia de este país, desde la agresión intrafamiliar, la violación de los maridos a sus mujeres, porque hay un tipo que se llama el Rudo, que es un ladrón de poca monta, que viola a su mujer de manera consuetudinaria. Hay una niña de 13 años que se suicida frente a todo el mundo, en últimas porque también el Rudo trató de propasarse con ella, y la niña se vuelve un fantasma, y ese fantasma ayuda, recorre todas las calles de Carson City y tiene conversaciones íntimas con cada uno de los personajes de la novela para que recuerden de dónde vienen ellos y recuerden sobre todo el tamaño de la tragedia que tuvieron que vivir. Entonces hay unas referencias, sin que aparezcan los nombres, hay referencias a las matanzas de Mampuján y El Salado, hay referencias a la matanza de las mujeres en el 2008 de Vallaportete en La Guajira, hay referencias a las matanzas en el Huila, de Algeciras, y todos los personajes están metidos en una estética, y digamos, tiene también como intertextos, de alguna forma, digamos, entre los fantasmas, y uno no sabe si el tiempo es ahora, o es pasado, o es presente, o será futuro. Hay una referencia directa al Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es como un homenaje a Juan Rulfo también, y hay muchísimas referencias a 100 años de soledad de García Márquez. Digamos que este es como el negativo positivo de 100 años de soledad en cuanto a
Si la enfermedad en 100 años de soledad era olvidar, la enfermedad del olvido, que todo el mundo se le olvidaron las cosas y los nombres de las casas y los nombres de para qué servían las cosas, en esta novela de Carson City, la enfermedad real es recordar, porque el recuerdo, van a recordar de dónde vienen. Ahora una señora tiene que recordar que tuvo que envenenar a sus hijos antes de que los paramilitares los empezaran a mutilar vivos y a matarlos y a jugar con sus cabezas. Van a recordar, una niña de 17 años va a recordar que fue la esposa de un malandro cuando tenía 13 años y que a los 15 años el malandro trajo a otra de 13 años y ella misma cogió la pistola y mató a ese señor y mató a la niña de 13 años. Van a recordar como Bob, que fue el primero que llegó allá, que salió huyendo porque le mataron a su mujer y mataron a sus animales. Se fue con su pequeño hijo Tom y fueron los que fundaron de alguna manera, llegaron a un pueblo abandonado, como tantos que hay en Colombia, digamos, por los efectos de la guerra. Esto puede ser parecido a Mariangola o Valencia de Jesús en el Cesar, pero se llama Carson City, decidieron ponerlo Carson City. Entonces, ella fue el que primero inaugura esto y se da cuenta de que tuvieron que salir de ese pueblo a las carreras, o sea que también fue el pueblo que están inaugurando, es un pueblo que viene de violencia también. Hay un indio que se llama el Indio Blas, y el Indio Blas es el enterrador oficial del pueblo, y el Indio Blas es un tucano, es de la etnia de los tucanos del Amazonas, y el Indio Blas también tiene relación con el fantasma de Virginia, y el fantasma de Virginia, que es la niña, también le hace recordar que él pertenece a una etnia de tucanos que fueron reducidos en el Bichada en los años 60 o 50 y que sufrieron muchísimo, como tuvieron que desplazarse a través de la selva y que muchos se murieron y que muchos los esclavizaron. Bueno, en fin, la novela está llena de esas referencias, pero la novela está construida de una manera que no parece doler. La idea era como descontextualizar la violencia colombiana para que pudiéramos verla de frente y a los ojos, porque tal cual yo pensaba, como estaban los relatos de la violencia de este país, pues no se estaba viendo mucho de qué grado y de qué tamaño era la enfermedad que estamos padeciendo, porque eran como listas de mercado, 15 muertos, 40 muertos, 25 muertos, y uno no sabía decir ni enumerar en cuál matanza y en qué época y en qué año fue que mataron a quién y cómo, porque son tantos los muertos que ya hemos perdido la memoria. Entonces, y la perdemos por nuestro propio bien, o sea, nosotros los colombianos nos salvamos con el olvido. Entonces en esta novela Virginia lo que hace es ayudarles a recordar y a ponerse en paz con ese pasado para que haya un nuevo comienzo, pero eso es al final. Grosso modo, digamos, esta novela es eso, pues, y digamos que es lo que, si bien pues García Márquez funda Macondo, y Macondo es un pueblo que está lleno de esperanzas y van a comenzar las cosas, diría yo que esto es como 100 años después lo que viene, que esto es un Macondo deprimido, con efectos de la guerra, con gente mutilada, con gente jodida, con gente que está psicológicamente muy maltratada. Y tratan de hacer, con todos esos, tratan de hacer una comunidad donde quiere renacer. Y es una comunidad que está lejos de la gran ciudad. Siempre se habla de la gran ciudad como una ciudad que tiene unos controles muy estrictos, a donde no permiten que existan personas como estas. Y ellos viven de ir a atracar gente a la gran ciudad, digamos. Y hay todo lo que narra esta novela, desde la estética del western, repito, está narrado en sentido figurado, como si fuera una novela vaquera del siglo XIX. Pero cada una de las cosas que narro ahí han sido cosas que yo he visto en Colombia, porque en el oficio de periodismo me ha tocado ver la guerra desde distintos ángulos, en distintas partes, en todas partes del país. Lo he caminado por Antioquia, por el litoral pacífico, Timbiquí, Guapi, por el Chocó, por el Urabá antioqueño, por la Guajira y el Cesar, toda la Orinoquía y la Amazonía y los Andes, obviamente. Pues eso, o sea, realmente los maestros tendrían muchísimo material para jugar, no solo para tratar de entender y disparar el entendimiento de los muchachos sobre la violencia de Colombia, la que hemos padecido durante tanto tiempo, sino que también tienen una disculpa literaria para referirse a muchas obras y para jugar con el tiempo, para entender, para lograr hacer que comprendan las dimensiones temporales de algunos relatos y ubicarlos en la historia definitivamente, sin perder de ninguna manera el aliento vital de una novela de vaqueros. Esa es la invitación que les hago de todo corazón.